queridos hermanos, Dios le continúe bendiciendo, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar compartiendo un anuncio importante para todos los oyentes. Queremos informarles que los días 7, 8 y 9 de agosto se llevarán a cabo las conferencias Volviendo a las Doctrinas Olvidadas en conmemoración de los 112 años de aniversario del ministerio público de la primera iglesia bautista de Balboa. Para esta ocasión vamos a tener un ciclo de conferencias iniciando el viernes 7 de agosto desde las 6 de la tarde hora Panamá con el doctor Alonso Ramírez y el tema La Iglesia de Cristo, su ministerio y la predicación del Evangelio en tiempo de COVID-19. Luego, el sábado 8 de agosto tendremos la segunda conferencia a cargo de nuestro hermano pastor, el doctor David Barceló, desde España, quien nos traerá el tema Una iglesia llena de gozo en tiempos de crisis. El domingo 9 de agosto tendremos al pastor José Lam con la exposición de la palabra de Dios y el tema La promesa de Dios a su pueblo. Esto será a las 11 de la mañana el día domingo. Y el cierre de estas conferencias estará a cargo del pastor Andy de la Cruz el domingo 9 de agosto a las 4 de la tarde con el tema Ni vieja ni nueva normalidad, volvamos a la senda antigua. Todas estas conferencias serán transmitidas a través de los canales de YouTube y de Facebook de la iglesia y usted podrá encontrar más información acerca del horario y también información acerca de los exponentes en las redes sociales de la iglesia y en la página web. Es importante, querido hermano y oyente, que tenga en cuenta que todos los horarios mencionados son en base a los horarios de la ciudad de Panamá. Usted tendrá que hacer la conversión de su horario local si se encuentra fuera del país de Panamá. Con esto, hermanos, los animamos a que pueda anotar en su agenda estas conferencias que serán de gran edificación para su vida. Estamos seguros que el Señor usará a estos hombres para poder traernos su palabra y ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Tome nota entonces, el día 7, 8 y 9 de agosto, conferencias Volviendo a las Doctrinas Olvidadas. Buenas noches, estimados hermanos. Hoy viernes queremos compartir con ustedes en este tiempo de oración y estudios bíblicos algunos motivos de oraciones, puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a comunión íntima y enriquecedora con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como vemos en la primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, nos dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo. Amado hermano de la primera iglesia bautista de Balboa, nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración como medio de gracia, por el cual cada uno de los creyentes de forma personal y también como un cuerpo, como la iglesia, todos juntos, pueden acercarse a Él en oración. Como dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta primera parte de los motivos de oraciones, queremos pedirles que esté orando a Dios desde su hogar por los siguientes motivos.
Oraciones de gratitud a Dios por su providencia cada día. Pedimos oración a Dios para que nos siga fortaleciendo para perseverar en la fe, que como creyentes pongamos nuestra mirada en Cristo. Oramos a Dios arrepintiéndonos por nuestros pecados. Rogamos a Dios por su misericordia, que nos restaure por el poder de su Santo Espíritu. Pedimos a Dios oración por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, esta iglesia local, por cada uno de los ancianos que forman parte de esta iglesia, por los hermanos que están pasando por enfermedad, por cada una de las familias, los matrimonios, los jóvenes, los solteros, los niños, aún los más pequeños, los recién nacidos, los infantes. Pedimos a Dios para que Él sea nuestro consuelo en este tiempo, para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de Él y seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Pedimos a Dios por la salud espiritual de esta, su iglesia, para que seamos perfeccionados por su palabra y la obra de su Santo Espíritu. Recordamos a los hermanos que están sin empleo. Sabemos que Dios es nuestra fuente de toda gracia y providencia. Oramos a Dios para que siga derramando su socorro sobre la vida de cada uno de nosotros. Recordamos en oración a cada uno de los pastores y a sus familias. También oramos por las hermanas que están esperando bebé, que están embarazadas, para que el Señor la guarde a ella y a las criaturas que están en sus vientres. En esta segunda parte oramos también, como nos manda las Escrituras, a que pidamos a Dios por nuestras autoridades civiles. 1 Timoteo 2:2 nos dice, queremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso en esta noche pedimos a nuestro Padre, quien es el gobernante de todo, y pedimos a Él, a Dios, por las autoridades civiles de nuestro país que han sido puestas por Él, por el presidente y sus ministros, los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan en primer lugar arrepentirse de sus pecados si no han conocido a Dios y alcanzar salvación según sea la soberana voluntad de Dios. Y también pedimos para que ellos puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría. Esta tercera parte de nuestro motivo de oraciones, oramos por todos los hombres, como nos manda las Escrituras en 1 Timoteo 2:1. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por eso rogamos a Dios por aquellos que en este momento padecen a causa de la enfermedad, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. También pedimos a Dios que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que Él es Dios y que le deben a Él toda la gloria. También pedimos a Dios que destruya todo plan maligno del hombre que actúa con egoísmo y engaño contra sus prójimos. Nuestra cuarta parte en este motivo de oraciones es por la iglesia en todo el mundo. Según el Tesalonicenses 1:4 nos dice así: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Señor, por eso en esta noche como iglesia
te pedimos por todos tus hijos en todas partes del mundo, por tu iglesia universal que se encuentra en todo el mundo, para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que esta enfermedad afecta a todos los hombres, esta pandemia, entre los cuales están tus hijos también. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida. Tú eres el Dios de toda paz, que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia que tú has puesto en sus manos. Cada día, Señor, ellos puedan tener este cuidado por tu pueblo, aún más en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos estas cosas. Señor, también te pedimos por aquellos que sufren persecución. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. También te pedimos, Señor, que destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, finalmente nos acercamos a ti en oración. Oh, nuestro Señor, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos este valle de sombra y muerte perezcamos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Tu palabra dice que quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos y nada nos podrá separar de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Ahora alabemos a Dios escuchando este himno.
momento vamos a recibir el estudio de la palabra de Dios. Saludos hermanos, buenas noches. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa. Hoy es viernes 31 de julio del año 2020 y seguimos con nuestro servicio de oración congregacional y también de estudio bíblico. Recuerde, siempre estamos los viernes estudiando la carta a los Efesios, lo que hemos llamado la joya de doctrina cristiana. Y efectivamente, la carta de Efesios es eso, una carta a la iglesia. No solamente recordándole a los santos quiénes son ellos en Cristo Jesús, sino que esto ha sido desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios para la iglesia. Y también, pues, en la carta de Efesios encontramos mucha doctrina acerca de la vida íntima de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 4, hoy vamos a ver los versos 17 y vamos a llegar hasta parte de los versos entre el 20 al 24, una parte, porque la vamos a dejar los demás, si Dios lo permite, para el próximo viernes, después de las conferencias, volviendo a las doctrinas olvidadas. Hermanos, permítanme una oración y entramos inmediatamente a nuestra exposición en esta noche. Oremos, hermano. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, nuestro corazón lleno de gratitud hacia ti, porque tú eres un Dios de misericordia y de gracia y tienes una paciencia con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados que están siempre delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo tan difícil. Señor, socórrenos en estos días tan peligrosos. Perdona nuestras rebeliones como iglesia también, nuestra frialdad, nuestro descuido. Tu palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. Señor, perdónanos. Hemos pecado delante de ti. Pero gracias damos a Jesucristo, en quien hay reconciliación, hay perdón de pecado, porque Él es nuestro abogado y Él intercede ante el trono de la gracia por cada uno de sus hijos y por su iglesia. Señor, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos donde están, Señor, en sus hogares, que ellos puedan ser edificados, que participen, Señor, en este tiempo, examinando tu palabra, en esta maravillosa epístola a los Efesios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Hermano, vamos entonces a nuestra Biblia en el capítulo 4 y vamos a ver el verso 17 y vamos a llegar hasta el 24 en la lectura. Pero vamos a dejar una parte de esta exposición para luego, después de las conferencias, volviendo a las doctrinas olvidadas, que empiezan la próxima semana, el viernes 7, sábado 8 y domingo 9. Así que estaríamos la siguiente semana, después de la conferencia y del aniversario de la iglesia, retomando nuestro estudio de esta epístola de los Efesios. Capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y en la santidad de la verdad. El apóstol continúa describiendo los nuevos valores que se esperan de la nueva sociedad de Dios o la vida digna del llamamiento de Dios. Ya dijo que por haber sido llamado a ser un pueblo, debemos cultivar la unidad. Ahora continúa argumentando que por haber sido llamados a ser un pueblo santo, debemos cultivar también la pureza. La pureza es una característica del pueblo de Dios tan indispensable, hermanos, como la unidad. Pablo abre esta sesión acerca de la pureza de la iglesia de la misma manera que abrió la primera sesión acerca de la unidad de la iglesia, con una afirmación de su autoridad como apóstol de Cristo. Dice el verso 1 del capítulo 4, recuerdan, yo que estoy preso por la causa, les ruego. Y luego en el verso 17, les digo esto y le insto en el Señor. La frase en el Señor significa en el nombre de nuestro Señor. De acuerdo a la Biblia, Dios habla hoy. Está declarando solemnemente que le escribe con la autoridad del Señor Jesús. La Biblia King James dice y destaca este énfasis. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. La esencia de su mensaje es simple. No viváis más como los paganos, dice el verso 17. Por supuesto, está generalizando. No todos los paganos eran o no son disolutos, como aquellos a quienes están a punto de retratar. Sin embargo, así como hay una típica vida cristiana, también, hermanos míos, en Balboa hay una típica vida pagana. Cuando cada una de ellas es coherente con sus propios principios, se oponen fundamentalmente una a la otra. Los lectores de Pablo sabían que por experiencia lo que estaba diciendo, porque ellos habían sido paganos y aún vivían en un contexto pagano. Y esa es la realidad de la iglesia, amados hermanos. Cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, hemos sacado, el Señor nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir. Vivíamos en hogares, entre familia y en contexto de una sociedad pagana. El Señor nos ha hecho nueva criatura, pero seguimos estando en ese mismo contexto de una sociedad caída. Sin embargo, hay una diferencia ahora. Ciertamente vivimos dentro de una sociedad pagana, pero como bien lo dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. También vivimos una nueva vida porque somos parte de esta nueva comunidad en Cristo Jesús. Y no solamente vivimos en una nueva comunidad en Cristo Jesús, de hecho también somos embajadores de Cristo Jesús ante este mundo caído. Cuando cada una de ellas, como bien mencionamos, de estas partes, el mundo pagano con los cristianos, es coherente con su propio principio, se oponen fundamentalmente una a la otra. Los lectores de Pablo sabían por experiencia lo que estaban diciendo, como ya hemos mencionado, porque ellos, insisto y repito, habían sido paganos y aún vivían en un contexto pagano. Pero no debían vivir más así, hermanos. Aun si otros alrededor continuaban haciéndolo, como los otros gentiles, dice la Reina Valera revisada, antes habían sido paganos y habían vivido como tales. Ahora eran cristianos y debían vivir como cristianos. Se habían transformado en personas diferentes y debían comportarse en forma diferente. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos, hermanos, que tener esto presente.
Algunas veces he escuchado a creyentes de muchos años de testimonio, hermanos en edad y hermanos que han caminado por mucho tiempo en el Señor, que dice que la predicación más efectiva que pueda tener un cristiano es la que muestra con su vida diaria, su testimonio diario. Y es cierto, es importante la predicación expositiva, el medio de comunicación que Dios nos ha dado. Pero esta predicación expositiva es reforzada con nuestro estilo de vida. No estamos divididos, hermanos, no tenemos una conciencia o un corazón dividido, que con nuestro labio decimos una cosa, pero con nuestra vida y en nuestras obras mostramos otra. No, sino que como lo decimos, así hacemos. Esta es una nueva condición, como una nueva sociedad de Dios contenida con nuevos valores. Y una nueva vida en Cristo también implica, hermano, un nuevo estilo de vida. Permítame preguntarle, hermano de Balboa, ¿es así con usted? ¿Su vida, su estilo de vida muestra que usted es miembro ahora de esta nueva comunidad en Cristo Jesús? ¿Sus familiares que no son creyentes pueden notar la diferencia en lo que era el viejo hombre y este nuevo hombre que da testimonio de una vida nueva real en Cristo Jesús? Es importante, hermano, que siempre nos estemos examinando para que nosotros no seamos tropiezo y traigamos vergüenza al Evangelio. Ahora, ¿cuál es la base doctrinal de esta exposición que está haciendo Pablo? Bueno, era fundamentalmente desde el comienzo mismo que sus lectores captaran. Él tenía la intención de que sus lectores captaran desde el comienzo el contraste entre lo que habían sido como paganos y lo que eran ahora como cristianos, entre su vida vieja y su vida nueva. Y más aún, comprender la base teológica subyacente de este cambio, lo que está abajo de nuestra vida externa. Es importante estos fundamentos. Ahora, en el verso 17 dice: así que les digo esto y le insisto en el Señor, no vivan con más pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Y en el verso 20 repetimos: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Lo que se advierte de inmediato es el énfasis del apóstol en el factor intelectual, en la manera de vivir cada uno. Al describir a los gentiles, centra la atención en los pensamientos frívolos, hermanos míos. Añade que tienen oscurecido el entendimiento. Cuide sus pensamientos, hermanos míos en Balboa. Cuiden su imaginación, hermanos míos de la iglesia de Balboa. Cuiden eso. Sean vigilantes de sus pensamientos y de su imaginación. Por lo tanto, se refiere a que tienen la mente vacía los inconversos. Tienen el entendimiento oscurecido, no los creyentes, sino los inconversos. Los creyentes debemos tener la mente llena de la palabra de Dios, pero ellos no. Recuerden su triste condición de seres caídos y enemigos del Señor. Son inmorales e indecentes. No puede haber creyente inmoral ni indecente. Si tal persona existe en una comunidad, el tal no ha sido regenerado. Podemos luchar con pensamientos incorrectos, con pensamientos inmorales, pero estos no nos dominan. Apelamos al poder de Dios, apelamos a la gracia del Espíritu Santo, a la renovación de nuestra mente.
y tenemos esa lucha constante de estar cuidando lo que pensamos, esa lucha constante de estar cuidando lo que imaginamos. Pero en contraste con ello, los creyentes en términos de la Reina Valera revisada, dice, han aprendido a Cristo, lo han oído, han sido enseñados por él, todo de acuerdo a la verdad que está en Jesús, en contraposición con la oscuridad e ignorancia de los paganos. Pablo ubica la verdad de Cristo que los cristianos habían aprendido. Las escrituras presentan, hermano, un testimonio irrebatible del poder que tienen la ignorancia y el error para corromper, y el poder que tiene la verdad, y sobre todo la verdad del evangelio, para liberar, ennoblecer y purificar. Mi siguiente punto es la vida pagana. Pero, ¿cuál es el origen de la oscuridad de las mentes paganas cuando Dios mismo es la luz y está continuamente hablando a la humanidad a través de la creación, y tanto el cielo como la tierra declaran su gloria? Bueno, se debe, dice Pablo, a la dureza de su corazón. Dice Pablo, la palabra que utiliza es porosis, y acerca de su derivación e historia, Hamilton Robinson provee una larga nota adicional. Poros en griego era una clase de mármol. En los escritos médicos, un callo o una formación ósea de las articulaciones. Por lo tanto, el verbo porún significa petrificar, endurecer y por consiguiente hacerse insensible. Y cuando se transfiere de los órganos del sentido a los órganos de la vista, es volverse ciego. Para Milton Robinson no significa obcecación, sino más bien terquedad intelectual, no la dureza de la voluntad. Examina las 8 instancias en que aparece la palabra en el Nuevo Testamento y luego concluye: confusión o entorpecimiento de la facultad de la percepción, equivalente a ceguera moral. Es siempre el sentido apropiado. Por otro lado, el contexto nunca favorece decisivamente el significado de dureza, y este significado parece a veces algo fuera de lugar. Así que dice Hamilton Robinson que él opta por ceguera como la traducción menos equivocada. Pues bien, a pesar de su cuidadoso argumento, en este caso Hamilton Robinson no ha logrado influir sobre los comentaristas, parece ser. Por cierto que Marcos capítulo 3 verso 5, Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón, de acuerdo al Evangelio de Marcos capítulo 3 verso 5. Parece describir una terquedad voluntaria. Volviendo a nuestro contexto de Efesios, la King James traduce la dureza de cabeza. La versión Dios habla hoy dice lo insensible de su corazón. Y J.H. Holden comenta, la inmoralidad pagana se ve como voluntaria y culpable, el resultado de su rechazo deliberado de la luz moral al alcance de sus pensamientos y conciencia. Es cierto que en el uso bíblico corazón y mente no pueden separarse, ya que el corazón incluye nuestra capacidad de pensar. Sin embargo, hay una distinción real entre ignorancia y dureza y obstinación. Si unimos las expresiones de Pablo, notando cuidadosamente sus conexiones lógicas, especialmente por qué y por ambas para traducir a día, parece estar pintando el terrible camino descendente del mal, que comienza con un obstinado rechazo de la verdad conocida de Dios. Primero viene la dureza de su corazón, luego su ignorancia,
luego el entendimiento oscurecido, luego y como consecuencia quedan alejados de la vida que proviene de Dios. Terrible la condición de los hombres caídos que no tienen la paz con Dios, que no han sido reconciliados con Dios. Van de caída en caída. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Así éramos nosotros, hermanos, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Y así está en el resto de la humanidad, que continúa muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros damos gloria a Dios porque en su mucha misericordia, sin nosotros merecerlo y sin nosotros buscarlos, Él nos rescató, nos llamó y nos reconcilió con el Padre a través de su sangre preciosa y hemos sido hechos nueva criatura. La Biblia, Dios habla hoy, dice, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Por lo tanto, la dureza de corazón lleva primero a la oscuridad de la mente, hermanos, luego a la muerte del alma bajo el juicio de Dios y finalmente a la vida vacía. Una vez que ha perdido toda sensibilidad, la persona pierde el autocontrol. Es exactamente la secuencia que Pablo elabora en la última parte de Romanos capítulo 1. Lo vamos a comparar, hacer una tabla comparativa que nos puede ayudar a demostrarlo entre lo que Pablo escribe en la carta a los romanos y lo que Pablo escribe en la carta a los efesios. Veamos lo primero, la obstinación. Romanos 1, de los versos 18 en adelante, 18 al 32, y Efesios 4, que estamos viendo del verso 17 al 19. En el libro de Romanos, Pablo dice, toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad, verso 18. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso 18, Pablo dice, por la dureza, porosis en griego, por la dureza de su corazón. Nuevamente en el libro de Romanos, ahora en el verso 21, recuerda que estamos en el capítulo 1, verso 21, y dice Pablo en el libro de Romanos, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y el verso 28 también de Romanos 1 dice, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Este es el primer estado del hombre caído, la obstinación. Veamos el segundo, la oscuridad. Seguimos haciendo lo mismo, viendo los textos de Romanos y Efesios. En el capítulo 1 de Romanos, verso 21, dice Pablo, escribiendo, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. ¿Sabe lo que escribe Pablo en Efesios ahora? En Efesios capítulo 4, verso 17 nuevamente, dice, tienen pensamientos frívolos. ¿Qué diagnóstico nos está dando la Biblia acerca de lo que hay en el interior del hombre caído? Volviendo a Romanos capítulo 1, ahora verso 22, dice, se volvieron necios. Y en Efesios 4, 18 dice Pablo, escribiendo, la ignorancia que los domina. Nuevamente en Romanos capítulo 1, pero ahora verso 28 dice, la depravación mental. Y en Efesios capítulo 4, verso 18, Pablo dice, oscurecido el entendimiento. Hermano, los hombres caídos tienen una lascivia cuando ven una dama. No pueden disimularlo, porque todo dentro de ellos, todo su moral, su conciencia, su alma está entenebrecida, lleno de lascivia. El tercer estado de esta condición de caído, del hombre caído, dice Pablo, es muerte o juicio. Y seguimos haciendo la comparación de Romanos y Efesios, ambos libros escritos por el apóstol Pablo.
Recuerden, en Romanos estamos en el capítulo 1, en Efesios estamos en el capítulo 4. Yo solamente mencionaré los versos para hacer las comparaciones. Verso 24, por eso Dios los entregó, dice Romanos. Ahora en Efesios capítulo 4, verso 18 dice, alejados de la vida. Y volvemos a Romanos capítulo 1, verso 26, por tanto Dios los entregó. Y nuevamente, alejado de la vida que proviene de Dios. Romanos capítulo 1, luego en el verso 28, Él, Dios, a su vez los entregó. Entonces tenemos la obstinación, esta es una condición de los hombres caídos, la oscuridad total que hay en ellos, dentro de ellos, la muerte o el juicio, que es lo que le espera a cada uno de ellos. El cuarto estado es el desenfreno. En Romanos, dice Pablo, Dios los entregó. ¿A qué Dios los entregó? Verso 24, a impureza sexual. En el verso 26, a pasiones vergonzosas. En el verso 27, a actos indecentes. En el verso 28, lo que no debían hacer, eso hicieron. Y los versos 29 al 31, toda clase de maldad. Ahora, en Efesios 4, del verso 19, dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Esa es la condición, esa es la radiografía que nos da Dios a través de su palabra y en la pluma del apóstol Pablo acerca de la condición del hombre caído, hermanos. Es triste. No son confiables. No se puede confiar. Como no se podría confiar en ninguno de nosotros cuando estábamos en esa condición de muertos en delitos y pecados. Y ahora estamos por lo menos luchando y el Señor nos ayuda día a día a ir renunciando a toda esta oscuridad que puede haber quedado una parte en nosotros y que tenemos que enfrentar. Hermano, cuide su imaginación. El siguiente punto que quiero considerar es acerca de la vida cristiana. La Nueva Versión Internacional dice, nos muestra adecuadamente el agudo contraste, pero en cuanto a ustedes, huméis deis, pero vosotros, como lo dice en la Reina Valera revisada, del comienzo del versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Pregunta Pablo. En contra de la insensibilidad, la oscuridad y el desenfreno paganos. Pablo despliega un proceso completo de educación moral cristiana. Utiliza 3 expresiones paralelas que se centran sobre 3 verbos, hermanos. Todos en los tiempos aoristo, que significa aprender, oír, ser enseñados con una referencia final a la verdad que está en Él, en Jesús. Dice Pablo, la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. En el verso 20, ematete, se les habló, eucasate, se les enseñó de Jesús, edidaquete. Estas expresiones son notables. Evocan la imagen de una escuela y se refieren a la instrucción catequista que Pablo da por sentado, o más bien sabe que ha tenido, de acuerdo con la primera. Cristo mismo es la sustancia de la enseñanza cristiana. Así como los evangelistas predican a Cristo, sus oyentes aprenden a Cristo y lo reciben, es decir, reciben una tradición acerca de Él. Pero ¿qué clase de Cristo aprenden? No solo el verbo hecho carne, el único Dios hombre que murió, resucitó y reina. Es más que eso. La implicación del contexto es que debemos también predicar, hermanos, su señorío, el reino o gobierno de justicia que Él introdujo y la demanda morales de una nueva vida, la nueva vida en Cristo. El Cristo del que habían aprendido los efesios
los invitaba y los desafiaba a asumir valores y metas totalmente distintas de la de su vida pagana anterior. Y usted, hermano, en Balboa, todavía usted tiene esa lucha entre la nueva vida en Cristo y sus malos hábitos de su vida anterior, cuando usted estaba alejado de Dios. Recuerde que he dicho, si algo debe servir esta cuarentena, este confinamiento mundial, y que en Panamá ya lleva casi 5 meses, debe ser para examinarnos a nosotros mismos, hermanos, y ver si somos de la fe de Cristo Jesús. E insisto en esto, qué triste será si el Señor en el día de mañana permite que la iglesia pueda volver a reunirse como lo hacíamos antes, pero que con mucha más pasión y devoción y lealtad. Y que volvamos a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a la educación y a la producción y a nuestros hogares. Pero que volvamos transformados, hermanos, con una mente cristiana para pensar como Cristo, como decía el doctor John Stott, y un corazón cristiano para que sentir como Cristo. Qué triste será que no hayamos madurados en la fe y no hayamos adquirido compromisos serios y firmes de mostrar con nuestro testimonio la verdad del Evangelio. Habrá sido entonces en vano e inútil todo este tiempo. Espero que no sea así el caso de ningún miembro de la Iglesia de Cristo, no solamente de esta iglesia en Balboa, sino de nadie del cuerpo de Cristo que ha pasado por estos meses terribles. Que estemos siendo conformados y formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos fortalecidos, que lo que esté cojo se enderece, que hayamos aprendido a perdonar y a olvidar las ofensas que nos han hecho, quizá un hermano, quizá hemos sido tratados de manera injusta, pero que podamos pasar eso y poder extender la mano en señal de compañerismo y de paz los unos con los otros, de poder acercarnos en el futuro, y esperemos que sea próximo, acercarnos a la mesa del Señor, a participar de la ordenanza de la mesa del Señor con limpia conciencia y sin ninguna clase de resentimiento. Nos quedamos aquí en esta noche, hermanos, y continuaremos, ya lo saben, como lo anunciamos, después de la conferencia volviendo a la doctrinas olvidadas. Estamos hablando entonces del segundo viernes, si el Señor lo permite, el segundo viernes de agosto continuamos con la exposición de esta joya de doctrina cristiana, la carta de Pablo a los Efesios. Amados hermanos, que Dios me lo bendiga abundantemente y que haya paz en nuestros corazones, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente la puede dar Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y danos la fuerza para ser fiel en todo momento, Señor. Ayúdanos a honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.